Y hoy en Conexión Jubilados, bueno, un tema que acapara toda la atención y que tiene que ver con el ajuste. ¿Cuánto voy a cobrar? Seguramente se estará preguntando el abuelo, la abuela, el mínimo, la mínima. ¿A cuánto se va a ir en junio? Bueno, por decreto va a ser por segunda vez. El primer aumento de los jubilados, Dani, fue en marzo, un aumento combinado, una suma fija. Vamos a ver la siguiente placa en la que establece 1.500 pesos más un 2.3% adicional. Bien. Esta combinación daba para los haberes mínimos un 13% de aumento, también un 13% de aumento para la asignación universal por hijo, con lo cual la mínima hoy está en 15.891. El segundo aumento, son 4 aumentos en el año para los jubilados. El segundo se viene en junio, claro. Todavía el Congreso no está funcionando, vino la pandemia, no se armó una comisión para debatir cuál es la fórmula correcta o que el Estado puede pagarle a los jubilados, con lo cual se viene un nuevo aumento por decreto. Después vamos a tener septiembre y después recién diciembre. Claro, bueno, será otra historia, ¿no? Claro. Con el Congreso tal vez funcionando, pero en lo inmediato, para resolverse, podría aplicar la misma fórmula, el 13%. Podrían aplicar la misma fórmula, que es un 13% en esta combinación para las mínimas, pero que no es un 13% para todos los jubilados, porque a partir de 16.000 pesos, esta fórmula, esta combinación de suma fija más un porcentaje comienza a diluirse. Y si hablamos de mitad de tabla para arriba, de 40.000 pesos para arriba, estamos hablando de un aumento de la mitad de ese porcentaje, casi de un 7 o un 8%, con lo cual habrá que ver si eso está en coordinación junto con la inflación que tuvieron los jubilados y la pérdida de poder adquisitivo durante estos meses. Tampoco se descarta, Dani, que junto con el aumento venga un posible bono. El bono que cobraron en marzo fue de 3.000 pesos, a diferencia de la asignación universal por hijo que cobraron 3.100. Los jubilados cobraron 3.000 pesos más este aumento. Se esperaba sería lógico que se comisión, repita, bueno, ¿no? Como el bono de 10.000 pesos para las familias, que se va a repetir, también sería lógico que se repita el bono para los jubilados. Es lo que se está analizando. Si te parece, vamos a debatirlo y a escuchar la palabra de un especialista, del abogado especialista en Derecho Previsional, Adrián Trócoli, con quien estamos en comunicación. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días. Te preguntamos a ver qué es lo que se espera desde el derecho, porque sabemos que ustedes, aparte, en su momento habían presentado, ¿no?, una demanda en contra de ese aumento por decreto. Hola Paula, ¿cómo estás? Sí, todavía no hay novedades de qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a anunciar efectivamente y cuáles van a ser los resultados, los números, ¿no? Pero lo importante es un poco lo que decías recién. Esto ya se inició, ya se habían iniciado demandas contra el aumento no por decreto, sino por la insuficiencia del aumento que se dio. Vos recién dijiste muy claro que a algunos le dieron un aumento mucho menor que a otros. En la escala más alta estaba en el orden del 3,7% en respecto de marzo. Lo que me parece que no nos tenemos que olvidar es la película un poco más completa. En 2017, cuando se cambia la ley que ahora está suspendida, lo que sucedió fue que se propuso un cambio para que no volvieran a perder contra la inflación. El acumulado desde 2016 hasta ahora supera un 40% de error. Recordemos que en noviembre el presidente, cuando era en ese momento presidente electo, prometió subir un 20% las jubilaciones. Bueno, ese 20% no llegó nunca y hoy se viene acumulando un poco más con una inflación que sigue subiendo. Adrián, todo indicaría además que va a haber otra vez este achatamiento, ¿no? Entre los que menos cobran y los que más cobran. Esa era la idea, de dar una suma fija más un porcentaje para los que estuvieran de mitad de tabla para abajo fueran mayormente beneficiados, inclusive también con el bono que se les otorgó. Con lo cual los que cobran a partir de 30.000, 35.000 pesos de jubilación, que vamos a decirlo, es la gente que cobra eso porque aportó para cobrar eso y que aparte hoy en día no es una fortuna, equivale a la canasta básica de un jubilado, 35.000 pesos, todo indicaría que volverían a repetir esta fórmula, ¿no?, de suma fija más porcentaje para que de mitad de tabla para arriba los que cobran más de 40.000 pesos tengan un porcentaje menor a los que cobran la mínima. Sí, lo de mitad de tabla está siendo muy generosa. El cambio en marzo fue en 19.000 pesos.
aunque muchos queden ahí, eran menos de la mitad de la gente que había tenido aportes, los que estaban jubilados con aportes. Si tomamos el universo total de jubilados, que esto incluye las moratorias o los que se llamaron amas de casa, los favorecidos, me da un poco de pudor usar esa palabra porque le dieron 196 pesos como mejora. Respecto a la forma anterior, fue como muy poca cosa. Si se repite esto, lo que va a pasar es que de vuelta, ahí lo que decís vos, la mitad de la gente que aportó va a cobrar menos de lo que le correspondía, sigue con un atraso muy significativo respecto no solo de la canasta, sino del nivel de vida que podría haber llevado. Y la preocupación mayor, nosotros ya sabíamos que esto en junio sucedía, sino que esto parece que se va a extender hasta diciembre. Si este método en un mes es malo, en 2 meses resulta peor y resulta que ahora lo duplicamos, lo que va a pasar es lo mismo que pasó a principio de año. Nosotros, los abogados, haciendo un poco tándem con la justicia, estamos tratando de corregirlo. En lo personal, hablando, por un grupo importante de abogados, ya hemos presentado muchísimas demandas por el atraso acumulado. Esto es, al día de hoy, 25% o un poco más según el caso particular. Si siguen pasando lo mismo que recién decías, la quita va a ser mayor y va a ser mayor la gente que vaya a tribunales. Por último, Adrián Trócoli, decinos, porque vos tenés mucho más en claro todos los números. En marzo, si los jubilados hubieran tenido la fórmula que se congeló en diciembre, que se suspendió, ¿recién ahí hubieran estado empatados un poco con la inflación, con la pérdida de poder adquisitivo? No, hubieran seguido abajo. La idea de esta ley era alcanzar la jubilación, con una diferencia de varios meses. Esto podía suceder solamente cuando la jubilación tendiera a la baja y entonces viniera atrasado el aumento de las jubilaciones. Nunca se dio porque la suspendieron antes de que se produzca esta mejora, esta alcanzar. Los jubilados con ese atraso que venían, cuando bajaba la jubilación, suponía que le iban a alcanzar en un momento. Lo suspendieron, lo cortaron, no hubiera alcanzado el de marzo porque la jubilación no bajó lo suficiente. Con este esquema de cortar con esta ley, no van a llegar nunca. El problema es que el aumento de los que más cobraron, y vamos a hablar un poco de 50.000 pesos, para arriba, que son exactamente el corte de la mitad, estaban 103.000 en ese momento, el haber máximo. Todos esos perdieron realmente mucho respecto a la inflación y si no se recupera, si no hay un proyecto, yo entiendo que no pudieron sesionar, pero en sus casas no podían preparar los señores diputados un proyecto que preparara el terreno para tener algo, para tener previsibilidad, para saber qué es lo que se va a cobrar, cuándo van a recuperar el poder adquisitivo. Perdón, pero respondiendo a tu pregunta, lo de marzo no hubiera alcanzado y se dio menos de eso que no hubiera alcanzado. Bueno, muchas gracias. Gracias por la explicación. Habrá que esperar entonces, Dani, habrá que esperar hasta fines de mayo para saber exactamente cómo va a ser el esquema, si se va a repetir y cuál va a ser exactamente el número del aumento que van a cobrar recién en el mes de junio. Claro, por eso hablaba de incertidumbre, de previsibilidad, o en realidad de falta de previsibilidad que genera angustia porque no sabes cuándo, qué fórmula, ni hasta cuándo, si sigue hasta fin de año o es solo para la próxima instancia. Y realmente podría haber habido una comisión que mediante videocomunicación o videoconferencias pudiera haber hablado sobre los porcentajes de los jubilados. Entendemos que es un momento de pandemia, fue un momento muy caótico para toda la Argentina, para todos los sectores, pero llegamos a mayo y no se sabe qué esquema se va a utilizar para dentro de 20 días que los jubilados tengan un aumento. Bueno, ahí está la incertidumbre por un lado, por esa cuestión, no sabe qué porcentaje y cuánto va a cobrar, y por el otro, el tema de los créditos, qué pasa con las cuotas. Claro, eso era lo que queríamos aclarar. Siguen suspendidas las cuotas de los créditos de ANSES durante mayo y durante junio. Muchos jubilados nos están escribiendo y diciendo, no me descontaron el crédito, le voy a avisar a ANSES porque no quiero que después me cobren intereses. No lo están descontando. Mucho, exactamente. No lo están estar descontando. Al día con todo pago. Y no van a tener intereses. La cancelación vino a través de un boletín oficial de ANSES, con lo cual durante mayo, Dani, y durante junio no tienen que pagar los créditos y los bancos no se los tienen que descontar. Bueno, bárbaro. Gracias, Paula.